Bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos a Geek Time, hoy con la opinión de uno de los estrenos que la gente más ha hypeado durante las últimas semanas, porque se trata de una película bastante peculiar, diría yo, y como vieron en el título estoy hablando de La Hermanastra Fea. Es la interpretación o reinterpretación de la segunda versión del cuento de Cenicienta, que básicamente es pues la versión gore, la versión no para niños, la versión no Disney, ¿no? Entonces es una adaptación alemana sobre esta entrega, que básicamente toca temas muy interesantes como que el dolor es belleza o la belleza es dolor, y también temas de avaricia y demás, de una manera bastante gore, sí, pero muy interesante diría yo. Así que comencemos con la opinión. Bueno, voy a empezar diciendo que a mí la verdad la película me gustó muchísimo. Siempre digo si me gustó o no al principio para de ahí desglosar toda la opinión en el video. Y la verdad que a mí me gustó. Iba con hype, iba con expectativas porque los trailers me habían gustado. Había leído comentarios sobre gente a la cual le tengo cierta confianza en cuanto a calidad o cualidad de películas que les había gustado mucho. Entonces iba con muchas ganas de ir a verla. Y la verdad que cumplió con mis expectativas. No diría que la superó, que es mi película favorita de este año o que superó a lo que me hizo sentir Bring Her Back o incluso Together. No la pondría tal vez en ese punto, pero definitivamente es una película que vale la pena ir a ver a cines. Y lo primero que quiero destacar yo son los personajes. La verdad que no solo el personaje de Elvira, que es la hermanastra fea, sino la otra hermanastra, la misma Cenicienta, y la mamá son grandes personajes. Están muy bien escritos porque a pesar de que obviamente Elvira es el personaje más desarrollado durante la historia, los subdesarrollos a los personajes secundarios también están bastante bien. Yo creo que como te van armando la historia, el hecho de darte cuenta que Elvira solo quería ser bonita, solo quería sentirse bien consigo misma, y tenía a su verdugo que era su mamá, que simplemente lo hacía todo por el dinero, igual a todas las personas que estaban a su alrededor, hacen que esta película sea muy incómoda, y no muy incómoda por mala, sino muy incómoda de ver por el sufrimiento de nuestra protagonista, que es Elvira, porque realmente sientes la impotencia del personaje al ella hacer todo con una buena intención, por decirlo de alguna manera, aunque pierde los cables en cierto punto de la historia. Pero al inicio ella solo quería ser bonita y casarse con un príncipe y tener su vida soñada, sin darse cuenta todo la avaricia, toda la maldad que estaba alrededor de ella con su madre y demás personajes, que incluso la hermana menor se lo decía constantemente, que no le hiciera caso a todo lo que le decía su madre, porque ella solo quería el dinero, ¿no? Pero bueno, es una historia muy interesante y los personajes están muy bien desarrollados. Otra cosa que quiero destacar bastante de la película es la cinematografía y fotografía de la película, porque de las cosas que a mí más me gustó es que en una escena yo estaba sintiendo que estaba viendo una película de princesas, con este como blurry que tienen los lados casi siempre las películas de princesas en ciertas escenas, vestuarios muy de la época, muy de princesas. La historia no pierde la fantasía que tiene Cenicienta dentro del cuento. Entonces, en una escena estás viendo una película de princesas y en la siguiente escena estás viendo cómo le están poniendo unas pestañas, pestaña por pestaña, literalmente clavándole la aguja en el ojo, ¿no? Entonces ese contraste de película de princesa con gore a mí me funcionó muy bien, porque en la sala de cine te hace experimentar sensaciones muy extrañas, lo cual yo creo que es el objetivo de la película, de decir, estoy viendo algo muy mágico en cierto momento y después estoy viendo algo sumamente gore, sumamente sangriento y sumamente explícito en pantalla. Y es que no solo es explícito en sangre, sino también en sexualidad. Yo no les voy a mentir, yo no he leído la novela en la cual está inspirada esta película. Sé que es la segunda reinterpretación del cuento, pero no la he leído y no sé qué tan fiel es. Yo solo estoy hablando de la película como tal, que me gustó bastante. Pero se toma la libertad de mostrarnos que Cenicienta tampoco era la princesa virgen que nos hacen querer ver o vender, que incluso hay un chiste al final de la película con eso, y en esta película lo dejan claro, que de hecho Cenicienta sí es la que sufre también, al igual que Elvira, que ella también entra en este círculo vicioso de casarse con el príncipe, que se vuelve una competencia entre mujeres. Eso sí, pues es igual que el cuento de Disney. No hacen mucho enfoque en Cenicienta, pero lo poco que hacen es que, a pesar de que no es una mala persona y te dejan clarísimo que no es una mala persona, tampoco es la santa pulcra virgen que a veces ella misma intenta vender. Entonces a mí me gustó bastante eso, aunque hablando de Cenicienta me gustó mucho que no la desarrollaran tanto, porque al tener un personaje tan famoso como Cenicienta y que las pocas veces que le dijeron Cenicienta en la película, la sala de cine se emocionaba mucho por simplemente el hecho del nombre, no se enfocan en ella, porque estamos hablando de la hermanastra fea, de Elvira, y el sufrimiento que tiene Elvira es genial. O sea, es
maravilloso la manera en que te lo desarrollan y todo lo que hace para poder casarse con el príncipe y la impotencia que le causa al final no lograr su objetivo. Ahora, hablemos de lo evidente, el gore. A pesar de que la historia creo que es muchísimo más profunda que un gore de a gratis como Terrifier, que aunque a mí también me encanta Terrifier porque sé lo que voy a ir a ver, esta película tiene una historia muchísimo más profunda que ese tipo de gore, pero no te falla con el gore. Tenemos escenas donde realmente si tú eres una persona suave del estómago, o sea que no tiene como la valentía, o por decirlo así, o la capacidad de ver mucha sangre o ver cosas muy explícitas, definitivamente esta película no es para ti. Yo la vi con mi novia y la sufrió bastante viéndola, porque de verdad hay ciertas escenas que sí te hacen quitar la mirada o por lo menos taparte los ojos durante unos segundos, porque son muy explícitas. Como dije, la de los ojos, como en el cuento original cuando se quita los dedos de los pies, bueno, aquí se quita todos los dedos de los pies. Esa escena en particular es wow, o sea, está muy bien grabada y se ve muy real, y los efectos prácticos en las escenas de gore están maravillosamente bien hechos, increíblemente bien hechos los efectos prácticos durante toda la película, y tenemos realmente escenas desagradables. A mí por lo menos la que más me impactó, donde yo, a pesar de que a mí sí me gustan las películas gore y las películas gráficas y explícitas, ella en cierto momento, para bajar de peso, uno de los sacrificios que hace es comerse un gusano, que ese gusano se va a ir comiendo todo lo que ella coma, para que prácticamente su cuerpo no jale lo que ella come y adelgace de manera no saludable, por decirlo de esa manera. Cuando le sacan ese gusano al final de la película, esa escena de verdad es muy impactante, o sea, es muy gráfica, está muy bien hecha, se mira muy real y de verdad, o sea, sí te impacta mucho esa escena en específico. Por lo menos esa fue la que a mí más me impactó, y ni siquiera tenemos sangre, que es lo curioso, no simplemente es una escena asquerosa que está extremadamente bien hecha. Entonces el gore, a pesar de que no es lo más importante de la película, por lo menos para mí, está muy de la mano con la calidad de lo demás, de la narrativa de la película, y definitivamente es un agregado muy interesante, porque tenía que ser gore si ibas a contar este cuento o esta reinterpretación del cuento de esta manera gore, como en la segunda interpretación, perdón, no podía faltar el gore. Y definitivamente no se queda para nada atrás, no decepciona, y si a ti te gusta el gore y vas con esa expectativa, no te va a decepcionar, la verdad. Ahora, como dije, la película no es para mí maravillosa y hay ciertos puntitos que creo que a mí no me encantaron. Una de las cosas que no me gustó fue el tercer acto. A partir de Cenicienta llegando al baile, que esa es de mis escenas favoritas de toda la película, lo agobiante que es esa escena, lo agobiante que es cuando la cámara está dando vueltas en 360 de una manera veloz y Elvira está viendo ciertas cosas que hacen que se altere, más encima el hambre que tiene por el gusano y que se está desmayando prácticamente, es para mí de las mejores escenas de la película, y lo agobiante que es me pareció fascinante. Pero a partir de esa escena, el ritmo de la película agarra un ritmo desenfrenadísimo. No entiendo por qué, o sea, creo que la película no estaba siendo aburrida como para que tuvieran que pegar este acelerón de ritmo, pero con decirles que vemos el baile y la siguiente escena es ya el príncipe llegando al castillo donde está Cenicienta y llevándosela, o sea, sí es un acelerón muy heavy que yo creo que nos quita bastante historia, nos quita bastante lore de la misma película, y definitivamente yo creo que el final sí se siente, o por lo menos yo lo sentí muy acelerado, demasiado acelerado para mi gusto. No me gustó que lo aceleraran así, y definitivamente creo que sí es de los puntos más negativos de la película, el hecho de estar en el baile, de una saltarte a que el príncipe ya esté llegando, y tenemos la escena de cuando se cortan los dedos, eso sí, pero se me hizo sumamente rápido todo ese acto final, y yo creo que sí llega a afectar bastante. Otra cosa que no me gustó tanto dentro de la película es que sí, yo sé que la película no es de Cenicienta, pero a mí sí me faltó tal vez no ver un desarrollo de Cenicienta, porque de hecho ya dije, me gustó que no desarrollaran a Cenicienta, pero sí ver un poquito más de rivalidad entre ellas. Yo creo que a pesar de que está claro que el mensaje de la película es también la rivalidad entre mujeres por el príncipe, porque es la columna vertebral del cuento original básicamente, sí es verdad que yo no sentí tanta rivalidad, aparte de la escena donde Elvira le rompe el vestido a Cenicienta, que eso tenía que pasar sí o sí, porque pues sí, tenía que pasar. No tengo un desarrollo entre la rivalidad de ellas dos como para creerme que se odian. Creo que sí me faltó desarrollar un poquito más esa parte para sentir un poco más de tal vez remordimiento contra Elvira o remordimiento contra Cenicienta, no lo sabemos porque no lo desarrollaron, pero definitivamente ambos personajes parecen unos personajes muy separados que en ciertos momentos de la historia chocan y conectan, y pues tenemos ahí una rivalidad clara, ¿no? Pero
a mí sí me faltó desarrollar tal vez la rivalidad entre ellas dos, ver cómo encerraban a Cenicienta, ver que Cenicienta también sufriera sin necesidad de desarrollarla, solo para desarrollar la rivalidad con Elvira, y no lo tenemos. De Cenicienta no tenemos prácticamente nada que rivalice, solo ciertas cositas como la del vestido, como dije anteriormente, pero definitivamente sí me faltó desarrollar un poco más la rivalidad entre las dos chicas para llegarme a creer un poco más. Pero la verdad que esos son los únicos puntos negativos que le encontré a la película. Como dije, no me parece una maravilla, no me parece la mejor película del año, no me parece la mejor película de terror del año, pero sin duda alguna es una muy buena película de terror, es una película que vale completamente la pena si te gusta el gore y si te gusta Cenicienta y estás dispuesto a ver esta reinterpretación del cuento. Parecía ser una película de estas que quiere vender con el cuento de Disney y sangre, como puede ser la de Winnie Pooh o la de Bambi o la de Peter Pan o todas las que están por salir, pero no, realmente es una gran interpretación del cuento y definitivamente vale completamente la pena ir a verla al cine. Pero bueno, mi calificación final para La Hermanastra Fea es un 8 de 10. Como dije, una gran película. Si tú no la has visto, corre a verla al cine. Yo por parte de Zoom GT tuve la oportunidad de verla antes con estos pues encuestas o rifas que hacen para las entradas, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita si no te quieres perder los futuros videos del canal. Y nos vemos en la próxima.